Bueno, hermano, vamos a orar para empezar la predicación. Vamos a pedir la autorización de nuestro Padre Celestial. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, glorificado sea tu nombre, Señor, en este santo día que nos tienes reunidos como hermanos para escuchar tu palabra. Te doy gracias, Señor, por todas las bendiciones que tú tienes para cada uno de nosotros. Te doy gracias hoy porque hoy has escogido a mi hija como instrumento para traer tu mensaje. Te pido, te ruego que la sigas utilizando, Señor. Me siento muy feliz y contenta de lo que tú has logrado hacer en ella y lo que vas a seguir haciendo. Permite que su palabra hoy nos pueda edificar y que sea como lluvia para cada uno de nosotros y que pueda entrar en nuestros corazones y lo podemos guardar, Señor. Acompáñanos, Señor, y acompáñala, Señor. Ayúdala, instrúyela y síguela guiando y que todos podamos entender el mensaje que tú traes hoy a través de ella. Pedimos tu compañía, pedimos tu abrazo, Señor, y que cada día todos los mensajes que tú nos traigas, no importa de quién sea, Señor, lo podamos atesorar en nuestro corazón y ponerlo como práctica en nuestras vidas. Todo esto te lo pedimos desde el perdón de nuestros pecados, en el nombre santo de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. 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 Bueno, hermanos, el tema de hoy le hemos escuchado sí varias veces, pero siempre es importante recordarlo porque es el pecado que a veces nosotros cometemos sin saber que lo estamos haciendo. Bueno, el tema de hoy es sobre el juzgar. Y primero de todo vamos a leer un versículo que es Lucas 6:37, que dice: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Es que muchas veces vemos los errores de los demás y los señalamos, pero los errores nuestros los justificamos como excusas, ¿no? Dios nos llama a tener un corazón compasivo, más paciente, más abierto, porque nos recuerda que todos estamos en proceso de mejorar, porque todos tenemos pecados, ¿no? Y todos tenemos muchos errores, pero vamos mejorando, Dios nos va mejorando cada día. Cuando dejamos de condenar a los demás y empezamos a perdonar, todo cambia dentro de nosotros. La paz fluye, el orgullo se rompe y el amor de Dios fluye, más libertad. Entonces, vamos a empezar. Ya. Primero es, no juzgues a nadie para que nadie los juzgue a ustedes. El esfuerzo para ganar la salvación por medio de las obras propias induce inevitablemente a muchos a amontonar las exigencias humanas como barrera contra el pecado. Al ver que no cumplen la ley, crean normas y reglamentos propios para compelerse a obedecerla. Todo esto desvía la mente desde Dios hacia el yo. El amor a Dios extingue en el corazón. Con él desaparece también el amor al prójimo. Y los defensores de ese sistema humano, con sus múltiples reglas, se sentirán impulsados a juzgar a todos los que no logran alcanzar las normas descritas en él. Primero que todos, si nosotros creemos que por nuestras obras que nosotros hacemos vamos a ser salvos, estamos también muy equivocados, ¿no? Porque vamos a ser salvos solo por la gracia de nuestro Señor Jesucristo y cumpliendo todos sus mandatos. Aquí nos dice que porque no pueden cumplir las normas de Dios, ellos mismos nosotros mismos podemos crear nuestras propias leyes humanas para conseguir nuestra salvación, entre comillas, para seguir nuestra salvación. En vez de confiar en Dios, nos obsesionamos con nuestros propios esfuerzos
Y, y esas mismas personas que hacen estas leyes humanas, se impulsan a juzgar y a condenar con esas leyes que mismos se inventaron, que no son leyes de Dios, sino de palabras humanas. Si alguien va a levantar la mano, me dicen porque es que no La puedo hermana ver. Lina quiere hablar, Sara. La hermana Lina. Gracias. Solamente quería decir que se me ocurre que por eso es que existen tantas denominaciones en el mundo, porque no nos acomodamos a lo que dice la palabra, sino que la acomodamos a lo que nosotros queremos. Entonces, por eso el ser humano va a X denominación, entonces dice, no, es que esto como que no me cuadra, entonces se va para otra donde sienta que ahí sí se acomoda a lo que esa persona quiere, ¿no? Sí. Esto, ¿Alguien más? sí, hermanita, miren, es importante esto, lo que usted está diciendo, jugar a otro y no verse uno, es interesante porque en veces nosotros se nos olvida de que nosotros tenemos que sacar primero nuestra viga, nuestro ojo para sacar la paz del hermano. Y, y nosotros pues cometemos esos errores siempre porque y en veces señalamos, y si señalamos es porque quizás vemos a esa persona que quizás está haciendo la voluntad de Dios y uno no la está haciendo y Satanás lo toma a uno como instrumento de él para eso, para juzgar. Pero nosotros debemos pues siempre aplicar que los principios de Cristo. Aquí hay algo que me llamó la atención y quiero compartirme. Donde en veces uno también no debe también de dudar de la providencia de Dios y de que Dios también tiene todo el control. Dice, no hay necesidad de dudar ni de temer que la obra no tenga éxito, ¿sí? Dios encabeza la obra y Él pondrá en orden todas las cosas. Bueno, que nosotros también debemos de esforzarnos también, también de orar por esas personas, las cuales pues, por nuestros hermanos, por las que nos rodean y por las que se oponen, por las que nos señalan, y aplicar ese principio de Cristo para que verdaderamente el Espíritu Santo obra en nosotros y ellos no tengan nada en que verdaderamente juzgarnos ni señalarnos. Pero siempre va a ser así, porque si al Señor Jesús también también lo juzgaban, lo señalaban. Dice, si hay que realizar ajustes en la plena directiva en la obra de Dios, se ocupa, en la obra Dios se ocupará de eso y enderezará todo lo que esté torcido, tanto en nosotros y en aquellos que verdaderamente pues malinterpretan la palabra de Dios, que no están guardando el santo día, que pues porque el mensaje tiene que llegarle también. Dice, tengamos fe en que Dios conducirá con seguridad hasta el puerto el noble barco que lleva al pueblo de Dios. Bueno, muy importante esto comprender, le pido a Dios cada día sabiduría a mi hermana, pero sí, me llamó la atención lo que dijo el hermanito ahorita, no me acuerdo el nombre de él, que no debemos realmente hacer juicio contra los demás, porque yo estaba compartiendo el tema sobre aquellos que se rebelaron con Moisés, los que se han revelado ahora en el ministerio, pero yo no pienso, o sea, no lo tomo así como juicio contra ellos, sino orar para que el Señor ellos reflexionen en el último momento, ya que verdaderamente se nos acerca, se nos vecina ya el tiempo de gracia que se cierre, que se va a cerrar, llega la ley dominical, van a llegar todo el cumplimiento, la venida de Cristo. Entonces las personas reflexionen, abran sus ojos y vuelvan a tomar esta posición. Entonces, no debemos, en ese sentido, no debemos estar también, pienso yo, juzgando por eso, ¿sí? Bueno. Listo, muchas gracias, hermanos. Vamos a seguir. El ambiente de críticas egoístas y estrechas ahoga los sentimientos de nobleza y generosidad y hace de los seres humanos espías despreciables y jueces ególatras. Así eran los fariseos. No salían de sus servicios religiosos humillados por la convicción de los débiles que eran ni agradecidos por los grandes privilegios.
privilegios de Dios les había otorgado. Salían llenos de orgullo espiritual. Sus sabidurías, sus caminos, de los que ellos habían alcanzado, hacían normas por las cuales juzgaban a los demás, cubriéndose con las togas de su propia dignidad exagerada, subían al tribuno para criticar y condenar. El pueblo participaba en extensos grados del mismo espíritu. Invadían la esfera de la conciencia y se juzgaban unos a otros en asuntos que tocaban únicamente al alma y a Dios. Refiriéndose a este espíritu y práctica, dijo Jesús: no juzguéis para que no seáis juzgados. Quería decir, no se consideren ustedes a sí mismos como la norma, no de sus propias opiniones y conceptos del deber o de sus propias interpretaciones de la escritura. Un criterio para los demás, ni los condenes ni si no alcanzan a su ideal. No censuren a los demás y no hagan sus posiciones acerca de motivos ni los juzguen. Aquí vemos algo muy importante, donde dice, salían llenos de orgullo. Está. Sabemos que Satanás, pues lo expulsaron también porque comenzó a tener muchos orgullos, porque creía que él todo lo podía hacer y que era mucho más grande que Dios, algo así. Y el orgullo hace todo eso, que nosotros vemos los errores también de los demás, pero no vamos a ver los errores de nosotros y pensamos que somos mucho más grandiosos que los demás, pero al final todos somos iguales, ¿no? Dice, no juzgues nada antes de esperen hasta que venga el Señor. Él sacará a la luz lo que está oculto en la oscuridad y pondrá al descubierto las intenciones de cada corazón. No podemos leer el corazón, por eso, por ser imperfectos, no somos competentes para juzgar a otros. A causa de sus limitaciones, nadie puede juzgar solamente por las apariencias. Únicamente a Dios, que conoce los motivos secretos de los actos y trata a cada uno con amor y compasión, le corresponde decidir el caso de cada alma. No tiene excusa tú, quien quiera que seas, cuando juzga a los demás, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. Los que juzgan o critican a los demás se proclaman culpables porque hacen lo mismo que censuran en otros. Al condenar a los demás, se sentencian a sí mismos y Dios declara que el dictamen es justo, acepta el veredicto que ellos mismos se aplican. Pues aquí mismo nos está diciendo que el único juez aquí es Dios. Nosotros no tenemos nada, no tenemos la autoridad de juzgar a nadie, solo el que puede juzgar es Dios. Y Dios es el que trata a nosotros en cada uno con amor, ¿no? Porque a nosotros nos gustaría que por lo menos Dios nos diga cada pecado de nosotros. Ustedes se imaginan que Dios nos diga cada pecado que nosotros hemos cometido, y usted cómo se sentiría devastado, se sentiría muy triste, o sea, de lo peor, ¿no? Así también se pueden sentir las otras personas, ¿no? ¿Por qué miras la paja que está en el otro ojo de tu hermano? La frase, tú que juzgas, hace lo mismo, no alcanza a describir la magnitud de pecado que comete quien se atreva a censurar y a condenar a su hermano. Dijo Jesús, ¿por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? Las palabras del Salvador describen al que está ansioso de buscar faltas en su prójimo, cuando cree haber descubierto una falla en el carácter o en la vida, celosamente a señalarla. Pero Jesús declara que el rasgo de carácter que se fomenta por aquella obra tan opuesta a su ejemplo resulta al compararse con la imperfección que critica.
como una viga al lado de una pajita. La falta de longanimidad y de amor mueve a esas personas a convertir un átomo en un mundo. Lo que no han experimentado el profundo dolor por el pecado que lleva a una entrega completa a Dios, no manifiesta en su vida la influencia eternecedora del amor de Cristo. Desfiguran el espíritu de cortesía y cabeza del Evangelio y hieren las almas preciosas por las cuales murió Cristo. Según la figura empleada por el Salvador, el que se complace en un espíritu solamente comete el mismo pecado, sino porque no solamente comete el mismo pecado, sino que le añade engreimiento y murmuración. Cristo es el único verdadero ejemplo de carácter y usurpa el modelo para los demás, puesto que el Padre todo juicio lo ha delegado en el Hijo. Cualquiera que se atreva a juzgar los motivos ajenos usurpa también el derecho del Hijo de Dios. Los que se erigen en jueces y críticos se unen al anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios. El pecado que conduce a los resultados más desastrosos es el espíritu frío de crítica y mesuración, que caracteriza al farisaísmo. Cuando no hay amor en la experiencia religiosa, no está en ella Jesús ni el sol de su presencia. Ninguna actividad diligente ni el celo de provisto de Cristo pueden suplir esa carencia. Hay quienes pueden exhibir maravillosa agudeza para descubrir los defectos de los demás, pero a todas personas que manifiesten en Jesús le dice: hipócritas, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. O sea, primero tenemos que ver nuestros errores y después ya los errores de los demás, ¿no? Pero Dios, cuando Jesús, cuando vino acá a la tierra, no juzgó a nadie. Si lo juzgó fue con amor, ¿no? Entonces debemos ser así como Jesús. Si vamos a comentar o a decir algo, que sea con amor, no como con crítica o con juzgar a las otras personas, porque también cuando juzgamos a una persona, por lo menos una frase que dice: una palabra de crítica hace más daño que muchas palabras de consejo. ¿Por qué será? Porque pues la crítica destruye, hiere, mancha, se queda en la memoria, y aunque uno quiera olvidar, la semilla va a quedar, y pues es duro pues olvidar cuando lo están criticando, ¿no? O lo están juzgando. ¿Alguien quiere hablar? Ok. Seguimos. El culpable del mal es el primero que lo sospecha. Trata de ocultar o disculpar el mal de su propio corazón, condenando a otro. Por medio del pecado fue como los seres humanos llegaron al conocimiento del mal. Apenas Adán y Eva incurrieron en pecado, empezaron a recriminarse mutuamente. Y esta misma será la actitud inevitable de la naturaleza humana, siempre que no sea gobernada por la gracia de Cristo. Cuando los seres humanos alientan ese espíritu acusador, no se contentan con señalar lo que supone ser un defecto de su hermano, sino lo dan por medios moderados, inducirlos a hacer lo que ellos consideran necesario. Recurrirán a la fuerza en cuanto a lo que sea posible.
obligarán a los demás a conformarse a su concepto de lo justo. Y eso es lo que hicieron los judíos en los tiempos de Cristo y lo que ha hecho la iglesia cada vez que se apartó de la gracia de Cristo. Al verse desprovisto del poder del amor, buscó el poderoso brazo del Estado para imponer sus dogmas y ejecutar sus delitos. ¿Ya? Esas personas desde el principio, las personas que han cometido esta maldad tienden a pensar que los demás también lo hacen porque su propia conciencia le hace ver el mal en los otros como reflejo de lo que hay en su interior, ¿no? También a través de la desobediencia de Adán y Eva, la desobediencia de Adán y Eva, que ahí la humanidad comprendió lo que es mal, ya que antes no lo conocían, ¿no? Y cuando Adán y Eva se comenzaron a señalar que fue culpa se comenzaron a señalar que por lo menos Adán dijo que fuera culpa de la mujer, que porque ella le había dicho que la comiera la manzana, y Eva dijo que era culpa de la serpiente porque pues ella la había convencido, pues la había engañado. Desde ahí pues también se fueron pues culpando y pues y de ahí vienen todas las leyes religiosas que se han promulgado y todas las persecuciones, desde los tiempos de Abel hasta nuestros días. Cristo no obliga a los seres humanos cuando la única fuerza que emplea es el amor. Cuando la iglesia busque el apoyo del poder secular, es evidente que le está faltando el poder de Cristo y que no la impulsa el amor divino. La dificultad radica en los miembros de la iglesia como individuos y en ellos debe aplicarse el remedio. Jesús ordena que antes de intentar corregir a los demás, el acusador eche la viga de su propio ojo, renuncie al espíritu de crítica y confiese su propio pecado y lo abandone. Ningún árbol bueno da fruto malo, tampoco da fruto el árbol malo. El espíritu acusador que abrigamos es un fruto malo. Demuestra que el árbol es malo. Es inútil que nos aferremos a nuestra propia justicia. Lo que necesitamos es una transformación del corazón. Es precioso que pasemos por esa experiencia antes de poder corregir a otros. De la abundancia del corazón habla la boca. Cuando tratemos de aconsejar o amonestar a cualquiera que esté pasando por una crisis, nuestras palabras tendrían únicamente el valor y espíritu. Tenemos que ser buenos antes que podamos obrar el bien. No podemos ejercer una influencia transformadora sobre otras hasta que nuestro propio corazón haya sido humillado, retinado y conmovido por la gracia de Cristo. Cuando se efectúe este cambio en nosotros, nos resulta natural vivir para beneficiar a otros, así como es natural para el rosal producir sus fragancias flores o para la vid sus dulces frutos. Si Cristo es en nosotros la esperanza de gloria, no nos sentiremos inclinados a observar a los demás para denunciar sus errores. En vez de procurar acusarlos y condenarlos, nuestro objetivo será ayudarles, beneficiarlos y salvarlos. Al tratar con los que están en error, observaremos el mandato. Cuídese cada uno porque también puede ser tentado. Nos acordaremos de las muchas veces que erramos y de cuán difícil era retornar el camino recto de haberlo abandonado. No empujaremos a nuestros hermanos a una oscuridad más densa, sino que con
Con el corazón lleno de compasión, le mostraremos el peligro. El que mire a menudo la cruz del Calvario, acordándose de sus pecados, llevaron el Salvador allí. No tratará de determinar su propio grado de culpabilidad comparándolo con el de los demás. No se constituirá en juez para acusar a otros. No puede haber espíritu de crítica ni de exaltación en los que andan en las sombras de la cruz del Calvario. Mientras no nos sintamos en condiciones de sacrificar nuestros orgullos y aún de dar la vida para salvar a un hermano desviado, no habremos echado la vida en nuestro propio ojo ni estaremos preparados para ayudar a nuestro hermano. Pero cuando lo hayamos hecho, podemos acercarnos a él y conmover su corazón. La censura, los reproches no han rescatado jamás a nadie de una posición errónea, pero ahuyentaron de Cristo a muchos y los indujeron a cerrar sus corazones para no dejarse convencer. Un espíritu bondadoso y un trato benigno y persuasivo puede atraer a los perdidos a Cristo y cubrir multitudes de pecado al conducirlo al Salvador. La revelación de Cristo en nuestro propio carácter tendrá un poder transformador sobre aquellos con quienes nos relacionamos. Hemos de permitir que Cristo se manifieste diariamente en nosotros y Él revelará por nuestro medio la energía creadora de su palabra, una influencia cautivadora y persuasiva y a la vez poderosa para restaurar en otras almas la perfección del Señor, nuestro Dios. Eh, pues ya tenemos que siempre, si vamos a decir a alguien sobre algún error que tienes, tenemos que hablarle siempre con amor, porque aquí nos dice que una palabra, que si le hablamos a una persona con amor, puede significar mucho, ¿no? Si le hablamos como para criticar o juzgar también, puede ser por lo menos de modo de iglesia, puede ser que esas personas se vaya de la iglesia por nosotros o se vaya de la presencia de Dios solo porque nosotros lo juzgamos y puede ser que hagamos mucho daño, ¿no? Y eso sería muy, muy malo, ¿no? Ya, como último, una pregunta, si antes de juzgar el camino de alguien, te pusieras en sus zapatos y caminaras solo 1 kilómetro con sus cargas, sus miedos y sus luchas, ¿seguirías levantando la mano para señalarlo o la bajarías para tenderle la mano? Y listo. Ya. Adelante, hermano Uriel. Amén. Hermanita Sarita, gracias. Muy bonito. De mucha reflexión. Yo quería hablar algo sobre que, digamos, yo soy una persona y gracias a Dios, porque es gracias a Dios que si a mí me corrigen en algo, yo lo recibo. Y siempre le he dicho a mis hermanitos superiores que si alguna cosa me tiene que corregir, que yo escucho. Yo me dejo corregir porque sé que si en algo estoy fallando, sé que me lo van a decir, si no, no fuera así, ¿cierto? Pero a veces ocurre que, digamos, uno está dando una amonestación, no una crítica, sino una amonestación, sea un familiar, hermanito o hermanita, con amor y con cariño. Pues a veces nos encontramos que hay personitas que tienen un orgullo muy alto y una vanidad también muy alta y no reconocen ese error. Yo comprendí que es mejor no hablarles nada, ni siquiera para darles una amonestación ni un consejo, porque hay personitas que sinceramente no reconocen ese error. Así que la lectura estuvo muy maravillosa, de verdad que sí, pero aquí la palabra matices que yo no la quería implementar, no me gusta, pero aquí encontramos esos matices. Y resulta que, hermanito, realmente hay personas que no les gusta ser amonestadas, no les gusta ser corregidas, no les gusta recibir un consejo.
aún sabiendo, y aún sabiendo que uno sabe que están en el error, y aún sabiendo esas mismas personas que están en el error y no les gusta ser amonestadas ni corregidas. Y siempre cuando yo lo hago siempre es con mucho cariño y siempre se lo digo, es con mucho cariño, pero hay personas que realmente quieren tener la palabra y la razón. Así sepan que están equivocadas, creen que porque si le tapan algo al hermanito, Dios no las está viendo, no los está viendo. Entonces, encontramos momentos delicados también y yo comprendí que es mejor que a ese tipo de personas, es mejor no decirles nada, ni por amor ni por cariño. Me ha pasado con hermanitos, hermanitas y familiares, más que todo. Entonces, hermanitos, mire que eso sí tiene matices y es muy bonita la enseñanza porque Dios es nuestro mayor ejemplo, pero realmente nos encontramos con personitas que son así, muy orgullosos, realmente creen que tienen la palabra hasta el último momento, a pesar de que saben de que están en el error. Entonces es complicadito esta situación, pero muchas veces hasta lo toman como una crítica, no como una amonestación, no como un consejo, no como un llamado de atención, como hermanito, como familiar, con amor. No lo toman así, sino que quieren tomarlo de otra manera y siempre se sienten agredidas, siempre se sienten agredidos o agredidas por algo que uno les diga. Y hermanitos, eso también hay que cambiarlo, porque inclusive yo, como yo le decía a mis hermanitos de aquí en Pereira, hermanito, no importa, si tiene que amonestarme, regañarme, yo sé que estoy empezando, dígame, regáñenme, que yo soy un buen hijo también. Yo sé que cuando me dicen algo, yo tengo que poner cuidado a esto y sé que debo de cambiar algunos puntos. También tengo que racionales también, ¿cierto? Pero sé que cuando me están haciendo este llamado de atención, me lo está haciendo una persona que también está viendo que es algo en que estoy fallando y nunca lo tomo como una crítica. Nunca lo voy a tomar como una crítica, sino como un consejo, como una amonestación de alguien que quiere un bien para mí. Pero nos encontramos con personas que no son así, que son muy orgullosas y son muy faltos de humildad. Son muy faltos de humildad y no comprenden que cuando de pronto uno les llega a decir algo con amor, no comprende que es una amonestación con amor, sino que lo toman es directamente como una crítica, hermanitos, y pues solamente, y me disculpan, yo no quiero comentar problemas ahorita, no van a ver pronto alguna vaina que digan ahí. Entonces me disculpan, hermanitos, solamente quería aportar eso. Hermana Ana Marlene. Bueno, hermano, yo quería decir sobre lo que está hablando el hermano Uriel, es que siempre van a haber esos dos tipos de personas. Si vemos que lo hicieron con Cristo, que Cristo sabemos que es el reflejo más grande del amor, y cuando amonestó a los fariseos y sacerdotes, lo hizo con todo el amor, y que querían apedrearlo, no aceptaban esa reflexión que el Señor les quería ver, que vieran su condición de pecador, no lo aceptaron. Pero vemos del otro lado que estuvo esta samaritana, estuvo Nicodemo y estuvo este centurión y muchas personas más que el Señor y con todo ese amor les hizo reconocer su condición de pecador y lo aceptaron y se arrodillaron a sus pies y le pidieron que el Señor nos transformara porque realmente reconocieron que verdad estaban mal. Pero hay personas que por mucho que usted le diga de una forma, con amor o sin amor, nunca van a reconocer. Hay personas que textualmente dicen, yo no tengo que arrepentirme porque yo no hago absolutamente nada, ¿ya? O también está el hecho de que nosotros como pecadores, muchas veces vemos los defectos que nosotros tenemos, los vemos en esa persona y juzgamos a esa persona, pero si lo hacemos nosotros está bien, ¿no? ¿Ya? Y tenemos que tener en cuenta que solamente el que juzga es Dios, porque todos aquí somos pecadores, aquí todavía nadie es santo y nadie tiene, por decir yo no tengo nada que cambiar, yo no, todos tenemos algo que cambiar y todos tenemos algo que nos avergüence, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que dejar esas cosas a Dios porque Él es el que tiene que juzgar y dejar la costumbre de estar haciendo lo que le toca a Dios, porque nosotros tenemos esa manía para hacer las cosas que le toca a Dios hacerlas, pero la que Dios nos manda a nosotros que la hagamos, esa no la hacemos. Y recordarnos también que cuando nosotros señalamos con un dedo, los otros 4 nos quedan señalando a nosotros. Entonces, eso tenemos que mirar primero antes de mirar los defectos de los demás. Y como decía el hermano Tarcisio, es una costumbre ya que nosotros tenemos que estar juzgando a los demás, ¿ya? Pero eso tenemos que pedirle al Señor que lo dejemos de hacer,
para que cuando venga el Señor no nos toque a nosotros la tarea tan dura, porque va a juzgar las cosas que hacemos nosotros y también las que asistimos cometer a los demás, porque como dicen también, muchas personas se van de la iglesia porque vienen recién llegando a la iglesia y ya nosotros les estamos numerando los errores que tienen. Más sin embargo, nosotros que tenemos años en la iglesia lo seguimos haciendo, pero eso no lo vemos. Gracias. Bueno, gracias, hermanita. Yo quería darle las gracias a nuestra hermana Sara por las diapositivas tan lindas. Me encantaron las imágenes que incluyó en ella. Muchas gracias. Un tema pues de mucha profundidad, porque pues realmente yo creo que eso es en automático para todos los seres humanos el juzgar. O sea, eso ni siquiera lo pensamos, sino que de una estamos lanzando juicios. Entonces, pues que Dios nos ayude, porque pues la palabra lo dice que con la vara que midamos vamos a ser medidos también. Y sabemos que el poder de nuestra lengua es una cosa que nosotros no alcanzamos a dimensionar y a calcular. Entonces, pues a veces, muchas veces, o yo diría que siempre es mejor callar, aprender a controlar nuestra lengua, porque como claramente lo decía nuestra hermana Sara, después de que lanzamos un juicio, una palabra maldicha, con odio, con rabia, bueno, no sé, eso siempre va a quedar en nuestro corazón, eso nunca se va a olvidar, la semilla queda ahí, como lo dijo ella. Entonces, a mí personalmente me cuesta un poco aceptar esos errores y le pido mucho a Dios en oración que me ayude, porque obviamente no soy perfecta y que nos ayude a no levantar la mano para juzgar a otros. Bueno, yo lo que quería aportar en cuanto a lo que dijo la hermanita Sara, que las personas hacen reglas humanas de comportamiento y a partir de esas reglas se dan la dinámica de juzgar a otros, ¿no? Vemos que muchas denominaciones tienen muchas reglas, ¿sí? Y entonces si usted va con una falda que no está hasta el piso, entonces a partir de eso le dicen que usted no es una sierva, que usted está en pecado y toda esa vaina, ¿no? Que son reglas humanas, mandamientos de hombres. También me llamaba la atención lo que ella decía, que había que ponerse en lugar de la persona, y sea caminar 1 kilómetro con todas las cargas que tenía la persona. Y me llamó la atención porque Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, que es nuestro ejemplo, en su ministerio se puso en los pies de cada persona, ¿no? Se puso en los pies de María Magdalena, cuando todos las estaban juzgando que eran pecadores igual a ella, y Jesús le dijo, yo no te juzgo, ¿verdad? Y cada vez que ella cayó, le perdonó. Jesús, que era la ley en sí misma, que es el sacerdote, no juzgó a María Magdalena y no juzgaba a nadie, sino que su comportamiento era lo que juzgaba y lo que llamaba a los sacerdotes a ira contra él, su rectitud en el actuar, la bondad, ¿sí? Todo esto juzgaba, así mismo como los justos y la iglesia, cuando se purifica, viene la persecución, porque cuando el pueblo de Dios anda según la ley de Dios, los inconversos lo ven como el enemigo, porque es su testimonio, no sus palabras jugando al mundo, es su testimonio, la forma en que andan, lo que viven, es lo que es juicio para los demás, ¿no? Porque cuando cayó el juicio como por Sodoma, Dios encontró reto a Lot y Lot no andaba juzgando a los sodomitas, sino que el Señor fue quien encontró reto, era su comportamiento lo que lo hizo reto, ¿no? Entonces es eso, nosotros somos muy ligeros para juzgar, yo soy una. Entonces, con reglas y mandamientos de hombre, temas de comportamiento, cuando el Señor es un hombre, es un Dios sencillo, ¿no? Un Dios que mira mucho más allá de lo que somos y lo que se ve. Mira nuestras intenciones, ¿no? Sí, y si hay personas que son difíciles de reconocer, pues la tarea de nosotros no es de nosotros, la tarea es del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que tiene la tarea de convencer de pecado y de juicio, ¿no? Entonces hay que orar por las personas que ponen resistencia, a veces lo hacen por el orgullo. El orgullo es quien no deja que reconozcan la falta
que reconozcamos la falta. Recordemos que el orgullo fue el que convirtió a estos ángeles en demonios, ¿no? El que en su momento se rebelaron y se les habló de su falta. Y sí, sabían que las habían cometido, pero no las quisieron reconocer porque ya había llegado muy lejos. Satanás sabía que las cosas que estaba haciendo eran mal, pero como tenían puesto elevado y había mucha gente siguiéndole, mejor no reconoció, porque si reconocía, creyó él que sería humillado, ¿no? Sentí humillado después de que yo he sido perfecto, yo reconozco un error y miremos ese error hasta donde lo ha traído, ¿no? Y cómo nos ha arrastrado a nosotros, ¿no? Y entonces, ese es mi aporte. Y muchas gracias a la hermana Sara por su predicación. Se desenvolvió muy bien. Bueno, ya sabemos que Tu tenemos hermana, 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 muy importante esa parte de la que usted habló ahí. Uf, cuando uno quiere hacer la voluntad de Dios, cuando uno quiere hacer las cosas correctamente, entonces los que usted acaba de nombrar, aquellos que están todavía que no las pueden hacer o lo mismo en la iglesia, entonces viene la oposición contra uno, viene el ataque, entonces donde uno verdaderamente debe pedirle mucho a Dios paciencia con ellos y manifestar el amor de Cristo. No es una tarea fácil, pero tampoco imposible ya. Sí, entonces esas palabras que usted dijo me gustaron. Hola hermanos, bueno, gracias a Dios por la hermanita Sara, por lo que le puso en el corazón para que nos compartiera. Siempre es un tema que debemos recordar porque, como se decía en la cita, somos muy rápidos, muy prontos para juzgar y señalar a los demás, pero en medio de todas esas citas había algo muy interesante que decía, el primero que señala el mal es el que más lo comete. Y tal vez allí nosotros, bueno, lo he parafraseado, pero veo yo que en esto podemos encontrar también una forma de ver nuestras faltas. Cuando estamos con esa tendencia de juzgar al otro, de señalarlo, pero es que mira que este es así o así, ahí nuestro engañoso corazón nos está dando una muestra de cómo somos nosotros. Entonces tenemos una herramienta para poder limpiar eso. No sé si me explico. Hace muchos años, con un amigo, iba hacia el colegio y había una persona que tenía una característica física. No quiero ser muy explícito para no irme también digamos, cometer la misma falta, pero había una persona que tenía una característica física muy notable, que era la misma por la cual lo juzgaban a él, a mi amigo. Y entonces mi amigo inmediatamente saltó a decir, pero mira este cómo es y tal cosa, y burlándoselo y digamos, ya en ese entonces el Señor me ponía a que me diera cuenta de estas cosas, de cómo es que tú que sufres porque se te juzga así, ahora que encuentras a alguien que tiene el mismo, que tiene, digamos, que sufre de lo mismo, pues en vez de compadecerte, lo que haces es también juzgarlo y sumarle más carga a lo que seguramente ya tiene. Entonces, como que no eres empático cuando seguramente a ti te gustaría que fueran empático con el, digamos, defecto que tienes. Entonces, eso me llevaba justamente a reflexionar eso. ¿Cuántas veces no soy yo mismo el que intento juzgar en otro algo en lo cual yo soy culpable? Y bueno, como les decía antes, tal vez ahí encontramos una forma en la cual nos podemos dar cuenta de fallas propias y ponerle un nudo a la lengua antes de emitir ese juicio y decir, bueno, pero tal vez si yo me di cuenta es porque yo soy así. Voy a intentar antes, como decía, voy a intentar antes sacar la viga que tengo en mi ojo y ya después miraré si puedo sacar o ayudarle al hermano a que saque la pequeña astilla que tiene en el suyo. Y bueno, eso hermanos, igual también hay que, yo sé que hay algunas personas que no les gusta el término, pero sí hay que matizar ciertas cosas, no hay que satanizar las palabras, matizar es una palabra en cuanto en el sentido de equilibrar, porque todo un juicio debe tener parte y contraparte para poder ser justo. Y el Señor también nos ordena y más que ordenarnos, nos aconseja que hagamos justo juicio. Pues
en el Sermón del Monte nos dice, no juzguéis y no serás juzgados, pero en Juan también se nos dice que debemos hacer justo juicio, porque al fin de cuentas siempre hay cosas en las cuales sí debemos juzgar. Las apariencias, las cosas humanas o de conciencia, no, porque no conocemos lo que hay en el corazón. Pero los efectos y los actos, nosotros sí debemos saber cuándo es correcto y cuándo no. No sea que alabemos al que necesita ser amonestado o amonestemos al que necesita ser alabado. Y bueno, termino con 2 versos de Proverbios 17 que también van en sentido con algo que hemos hablado ahora. Dice, Proverbios 17 del 26 al 28, ciertamente no es bueno condenar al justo, ni herir a los nobles que hacen lo recto. El que ahorra palabras tiene sabiduría, de espíritu prudente es el hombre entendido. Aún el necio, cuando calla, es contado por sabio, y el que cierra sus labios por inteligente. Eso, hermanos, recordemos que el que mucho habla, mucho hierra, y hay que cuidarnos del mal y el fuego inmenso que puede encender una pequeña palabra, y pedir al Señor que nos ayude a controlar nuestra lengua para que nuestras palabras sean de vida para vida y no de muerte para muerte. Eso, hermanos, y reiterar el agradecimiento a la hermanita Sara. Dios te bendiga. Hermanitos, disculpen. Una cosa que he aprendido, e incluso mi hermano lo hemos aprendido entre los dos porque leemos muchos proverbios, saben que estos versículos tienen muchas enseñanzas, es de que debemos de saber cuándo es una crítica y cuándo es una amonestación. También debemos de saber que si estamos fallando en algo, reconocerlo y saber que es una amonestación, no una crítica que se nos hace. Aprender a reconocer nuestros errores, aprender a recibir esa amonestación es muy importante, porque muchas veces la amonestación no es una crítica, sino simplemente es un acto de amor hacia nosotros porque lo necesitamos. A veces no vemos que estamos cometiendo esa falla y necesitamos realmente esa amonestación, así que también aprender a recibir esa amonestación con amor. Eso también es muy recomendable, hermanitos, no todo lo veamos como crítica, sino como una amonestación con cariño por nuestro propio bien. Recuerden que nuestro Señor castiga es porque nos ama. Le pido a la hermanita Sara que termine de dirigir el culto con la oración o con los himnos y vamos cerrando en estas horas de la tarde. Sí, la hermana Nila, por favor, que sí puedes cantar los himnos. Padre nuestro que estás en los cielos, glorificado, santificado siempre sea tu nombre, Padre Dios mío. Muchas gracias, Padre Dios mío, por este día, Padre, que nos has dado. Gracias, Padre Dios mío, por ayudarnos en un instrumento tuyo, Padre Dios mío. Padre, ayúdanos cada día a cumplir tu palabra, a no juzgar a las otras personas, sino siempre amar al prójimo y ayudar siempre al prójimo, Padre Dios mío. Ayúdame cada día a ser instrumento tuyo y ayúdame cada día a mejorar. Te pido que seas tú, por favor, cuidándonos y que este resto de sábado podamos guardar tus santos sábados, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pido todo esto. Amén. Con el perdón de nuestros pecados. Amén y amén. 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 Gracias, Amén. Anita.